Ya, ¿me puedo empezar, verdad? Un momento, doctora, voy a grabar yo. Ya, está bien, Ya. listo. Buenas tardes. Vamos a dar inicio a una charla sobre el shock hemorrágico y manejo. Soy Claudia Berruz, soy médico residente del tercer año de medicina intensiva. Entonces, en esta charla vamos a comentar ciertos conceptos necesarios para entenderlo, en qué situaciones nos encontraríamos frente a un shock hemorrágico y sobre todo la manera más oportuna de manejarlo hasta que se dé el abordaje ya finalmente en un área crítica, que es donde se debería en teoría dar resolución a ese problema. Entonces, vamos a dar una pequeña introducción, vamos a mencionar la fisiopatología, vamos a hablar de cómo se diagnostica y la clasificación de este y cuál sería el manejo o el abordaje inicial más oportuno. Entonces, choque hemorrágico, entender que es básicamente una hemorragia, un sangrado importante que te va a inestabilizar la hemodinamia. En manera grosera, yo sé que en el SERUMS o en una institución o en un hospital en general o sobre todo en un accidente en la calle, en un contexto no hospitalario, es fácil identificar cómo es que una persona empieza a sangrar de manera grosera, de manera importante. Y bueno, todos sabemos que la sangre es ser un líquido, un elemento indispensable y fundamental dentro de la vida de un paciente. Se entiende de que nuestras maniobras y nuestro abordaje debe ser a fin de evitar que la sangre o el sangrado continúe. Entonces, causas de hemorragia pueden haber muchas. En el contexto peruano, accidentes de tránsito, ataques por armas de fuego, hemorragias maternas, hemorragias gastrointestinales, hemorragias perioperatorias, rotura de un aneurisma, entre otros. Como dato epidemiológico, hay un estimado de 1.9 millones de muertes por año en todo el mundo y 1.5 millones de las cuales resultan poseer un trauma físico, como he mencionado. Entonces, básicamente, ¿qué es un shock hemorrágico? Es una patología, es un tipo de shock en el cual está asociado a algún sangrado, que suele ser profuso, suele ser masivo, suele ser importante y que este condiciona inestabilidad en el paciente. Con todo ello vamos a hacer una breve mención de la fisiopatología para no explayarnos mucho, en el cual se tiene que entender de que hay un daño tanto a nivel celular como tisular. A nivel tisular vamos a hablar o vamos a entender que nos encontramos frente a una hipovolemia y una vasoconstricción como respuesta compensatoria que finalmente van a causar un daño a órgano y una hipoperfusión como tal. Todo esto en un contexto de tal vez un metabolismo anaerobio, en donde ya vamos a ver, se insinúan ciertos partícipes como son el ácido láctico, los fosfatos inorgánicos y los radicales de oxígeno, que estos se acumulan en un contexto de un paciente de choque hemorrágico. Esto, aunque no sea visto de manera constante, continua o diaria, como se dice en la calle, en un ámbito hospitalario, te puede llevar a la muerte por tres tipos. Principalmente una muerte casi inmediata debido a un desangramiento incontrolado, una muerte temprana debido a una deuda irrecuperable de oxígeno o una muerte tardía debido a una disfunción multiorgánica que te puede llevar esto. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a tener un trauma que básicamente es la disrupción de la célula, de la barrera que nos puede proteger. Y todo esto, uy, disculpe, y todo esto nos llevaría a una cascada inflamatoria, unas reacciones que va a tomar nuestro cuerpo, como tratar de compensar la lesión que se está avecinando. Entonces, si bien en trauma solemos asociarlo a daño de órganos, daño de estructuras y sangrado. Hay mucho contexto metabólico, oxigenatorio y celular que se ve implicado en que finalmente un choque hemorrágico termine falleciendo. Entonces, acordarnos y sobre todo recordar de que cuando nos encontramos ante un choque hemorrágico o un sangrado grosero, hay una coagulopatía asociada que va a condicionar que el paciente siga sangrando pese a las maniobras que se puedan realizar. Y eso se da a fin de que se pierden una cantidad importante de células o moléculas que participarían en la cascada de coagulación. Entonces, no solo es una lesión por un corte en un vaso importante que genera un sangrado y esto, una disfunción en el cuerpo, sino también de que es allí donde se pierde o se induce una coagulopatía asociada que exacerba o condiciona que se mantenga aún la lesión en sí. Entonces, dentro de la cadena de supervivencia en un choque hemorrágico, debemos que dar un adecuado diagnóstico, que en realidad eso podría saltar a la vista, y un adecuado manejo.
Con lo del diagnóstico hay que hacer algo, hay que hacer una mención importante. Si bien estoy usando el término trauma, que es por supuesto a cualquier persona, viene, un hacha le corta el brazo, vemos cómo sangra, es algo grosero, es algo externo, es algo que se ve. Pero hay tipos de sangrados en cavidades que no son visibles de manera grosera. Podría ser o no el caso de un sangrado por vía vaginal en una paciente, contexto ginecológico o ginecobstétrico, o como un sangrado por vía en cavidad abdominal o en cavidad pélvica, que no vamos a ver de manera grosera que sale sangre en el cuerpo, pero que ya se está condicionando un sangrado en alguna cavidad que sería mucho más difícil de identificar. A eso se refiere un adecuado diagnóstico, un adecuado abordaje o simplemente plantear de manera adecuada un probable choque hemorrágico. Y el manejo vamos a tener que enfocarlo de dos formas. Si nos encontramos en un ámbito extrahospitalario, vamos a hablar de una atención prehospitalaria inicial, y si nos encontramos en una institución, ya vamos a hablar de una atención hospitalaria. Dentro de una hemorragia local, viendo ya un sangrado que es inminente, que es grosero, tenemos que tratar de ver tres cosas. Aplicar lo que es un torniquete, y de aquí también hay grados o características para que este sea un torniquete de calidad sin que genere más lesión de la que ya se está generando con el sangrado. El uso de gasas hemostáticas, y de eso vamos a hablar más adelante. Y bueno, en otras condiciones, sobre todo en sala, cuando se ve cirugías que se pueden llegar a complicar, la oclusión de la aorta, a fin de que ésta no siga botando más sangre de la que está eliminando ya el paciente. Es importante recordar también que existen las clasificaciones que he mencionado, la clasificación de choque hemorrágico, en la cual nos divide en cuatro grupos. Y esto la va a asociar de ciertas cosas, en características clínicas, en funciones vitales y en la sangre estimada que está perdiendo el paciente. Por ejemplo, de las cuatro clasificaciones, la más baja va a ser, por supuesto, alguien que pierde menos sangre, menos de 750, una frecuencia cardíaca, que recordar que es un mecanismo compensatorio, menos de 100, una presión sanguínea adecuada, un pulso adecuado y una frecuencia respiratoria dentro del rango. Un shock hemorrágico de segundo grado, ya hablamos de una mayor cantidad de sangre, 750 a 1500, y ya se va a ver una respuesta compensatoria cardíaca, como es la taquicardia. Entonces, va a haber ya una respuesta respecto a la frecuencia cardíaca, pero no va a haber una alteración en la presión arterial, o al menos no una grosera. Incluso se ve que ya la presión de pulso empieza a variar un poco. Y puede haber o no, suele haberlo, un aumento en la frecuencia respiratoria. Con un paciente que ya se ve o se nota un poco más ansioso. De grado 3 hablamos cuando nos encontramos frente a un sangrado que se estima de 1500 a 2000, es un sangrado importante. Recordar que en promedio un cuerpo humano, dependiendo del peso, la talla, la edad y el sexo, puede abordar desde 4 hasta 6 litros de sangre, un promedio 5 litros. Entonces hablamos de 2 litros, ya es casi la mitad, un poco menos de la mitad de sangre que aborda nuestro cuerpo. Aquí evidentemente se va a ver una frecuencia cardíaca ya un poco más elevada en aras de intentar compensar la lesión. Ya la presión sanguínea va a empezar a decrecer y bueno, por supuesto se va a ver una frecuencia respiratoria mucho más aumentada. Y el grado 4, que llega a ser más de 2 litros, en el cual va a haber más taquicardia, más hipotensión, la presión más caída, un pulso más errático y las respiraciones mucho más profundas y de más frecuencia. Y es aquí donde el estado mental es un paciente que lo ubicamos confuso o letárgico. En el cuadro de arriba hace un estimado respecto a la asociación de la causa de la hemorragia, las muertes por esta hemorragia y cómo se ve en Estados Unidos y en una manera global. Vemos que las principales o la que causa mayor posibilidad de muerte son los aneurismas aórtico-abdominales, sin quedar delegado que cuenta con una cantidad importante los desórdenes maternos, es decir, los asociados a causas ginecobstétricas, úlceras pépticas, enfermedades de úlceras pépticas, trauma también tiene un porcentaje importante aquí. Entonces, ¿cuál es el manejo que se debe dar en un choque hemorrágico? Hay ciertos principios de reanimación con control de daños y nuevamente, al igual de lo que he mencionado, además de un abordaje de calidad, debe en la medida de lo posible todo el abordaje que se da valorar que sea lo menos lesivo posible para el paciente. Entonces, hay ciertas características que va a presentar este paciente dentro de un contexto de un choque hemorrágico como es la hipotermia. Es una condición que exacerba o pronuncia la gravedad o aumenta el grado
de posibilidad de morbilidad o mortalidad en el paciente. Entonces es un punto que se debe manejar y controlar en la medida de lo posible. ¿Cómo se maneja la hipotermia? Pues obviamente al intentar abrigar al paciente, si nos encontramos en un contexto extrahospitalario. En el intrahospitalario hay el uso de mantas térmicas que tratan de regular la temperatura en él. Dos, aplicar una presión directa o un torniquete proximal en los sitios de hemorragia si son en extremidades. Y aquí habla el uso de los apósitos hemostáticos como también parte del abordaje inicial. Acá menciona retrasar la administración de líquidos hasta que la hemostasia sea definitiva en pacientes seleccionados, un punto que vamos a explicar más adelante. Pero en aquellos con traumatismo penetrante en torso, se promete o se busca que haya tiempos cortos de transporte al prehospitalario. Sugiere ya en estas últimas guías minimizar las infusiones de cristaloides, tratar de dar menos de 3 litros en las primeras 6 horas, y hay muchos estudios respecto a ello, asociado que los cristaloides, si bien pueden ayudarte en cierto momento respecto a la bulimia, terminan siendo lesivos en un contexto de una acidosis metabólica y de una falla renal que se ha evidenciado ya. Hay protocolos de transfusión masiva en el cual indica la cantidad, el ritmo y los tiempos en el cual se debe realizar ya las transfusiones en los pacientes. Y bueno, es a fin de garantizar que se obtengan suficientes productos sanguíneos y asegurar que estén rápidamente disponibles. Por supuesto, evitar retrasos en la hemostasia quirúrgica, y esto ya sea en un contexto hospitalario, endoscópico, angiográfico definitivo. Trata de minimizar los desequilibrios de transfusiones de plasma, plaquetas y glóbulos rojos. Tener medidas de laboratorios funcionales, y esto sí va a ser importante, hacer un seguimiento continuo con las pruebas de perfil de coagulación, seguimiento de la hemoglobina y, por supuesto, otros marcadores que nos pueden sugerir de que puede haber una mayor alteración, como es el fibrinógeno. Y, por supuesto, hay que administrar de manera correcta y selectiva los complementos farmacológicos, sean la vitamina K, el ácido tranexámico, entre otros que se pueden usar en el medio. Entonces, aquí esa clasificación nos habla de un estadiaje en el cual, bueno, ya lo hemos mencionado a grandes rasgos en la clasificación previa, y nos habla de 5 estadios, en el cual en el estadio 1 el paciente se encuentra estable, en el estadio 2 estabilizado, en el contexto de un paciente en shock que responde a fluidos, en el estadio 3 un shock hipotensivo, una hipotensión, perdón, que por más de 20 a 30 minutos ya no llega a responder a fluidos, incluso con cargas de más de 500 mililitros, más de 1 litro en realidad. Estadio 4, un shock en el cual ya llega a haber cierta injuria a nivel cardíaco y a nivel cerebral, o signos de sangrado que se haya perdido más de 40%. Y en el estadio 5 ya estamos hablando de un arresto cardíaco por una exsanguinación, que obviamente llega a ser uno de los escenarios más catastróficos en esta patología. Entonces, hay ciertas sugerencias que dan o brindan ciertas guías dependiendo del grado en el que nos encontramos al abordar a un paciente, sea en un contexto intra o extrahospitalario. Hay ciertas formas o normas que deben continuarse a fin de hacer el abordaje y la atención de la manera más óptima. Entonces, hay algunos pilares, bueno, 5 pilares que ya los he mencionado, pero es bueno tenerlos en mente al momento de abordar un choque hemorrágico. Primero, los líquidos de reanimación. Si bien en ciertas guías ya se habían sugerido los cristaloides, luego quedaron de lado un poco, sugirieron nuevamente lactato, hay otras soluciones que están en sugerencia, pero finalmente en un contexto de precariedad en el cual no tienes para escoger, tienes que darle el líquido o el fluido que tengas a la mano. El uso de ácido tranexámico no, muy bien, esto ya en el contexto de choque hemorrágico, pero hay ciertos sangrados en el cual no está recomendado y termina siendo más lesivo. Ese es el caso de que el ácido tranexámico está asociado también a causar convulsiones en ciertos pacientes. La reversión de los agentes anticoagulantes, como puede darse un choque hemorrágico en un contexto de una sobredosis de heparina, las transfusiones que se tiene que dar de inicio en este manejo, y también la farmacoterapia asociada que iría al ácido tranexámico, la vitamina K u otros componentes que nos podrían ayudar. La fluidoterapia, si bien se ha mencionado que sería dentro del abordaje inicial, hay 3 cosas que tenemos que tener en cuenta. Inicialmente lo posible es hacer una prueba de respuesta a líquidos, como podríamos hacerlo con muchas pruebas en el aspecto de que ver qué tanto se va a beneficiar mi paciente o no, y yo pasarle mucho fluido. Recordar que dentro de todo se mantiene o se tiene una reserva cardíaca y circulatoria que podría apoyar a que el paciente tenga una mejor sobrevida. Pero recordar de que todo eso es en un ámbito en el cual tratamos de mantener y de cuidar la microcirculación.
Si bien es un tema del cual se podría hablar mucho, cómo es que un paciente con una adecuada presión sigue disfuncionando porque tiene la microcirculación alterada, no es el fin de esta charla, pero hay que recordarle que una buena macrohemodinamia, que es bueno, una frecuencia cardíaca aceptable y una presión adecuada, no nos indica que hay una microcirculación conservada. Entonces hay un concepto que se está manejando, se ha manejado, que es la reanimación hipotensiva, que es básicamente que se recomienda en pacientes traumatizados, sangrantes, hipotensos y sin traumatismo cráneoencefálico un objetivo de tensión arterial entre 80 y 90 en la presión sistólica. Esta medida es transitoria hasta que el origen de la hemorragia se haya sido controlado en pacientes ancianos hipotensos. ¿Qué quiere decir? Que dentro de todo busca mantener una perfusión óptima o subóptima de los tejidos con el fin de evitar la disrupción de coágulo, minimizar la hipotermia y la dilución de factores de coagulación y pérdida sanguínea de foco no controlado. Otro concepto que también se tiene que tener en cuenta ya en un ámbito intrahospitalario es la cirugía de contención de daños. Y es que se va a recomendar la aplicación del concepto, de lo que ya mencioné, en pacientes traumatizados con lesiones anatómicas complejas y de difícil acceso con sangrado asociado de muy difícil control. Entonces, la reanimación hipotensiva, en contexto de no buscar presiones elevadas en este paciente y una cirugía de contención de daños van a ser pilares en este manejo. La transfusión, que por supuesto llega a ser otro de los pilares en ello, es el uso de las unidades de glóbulos rojos, plaquetas y plasma fresco congelado. Los glóbulos rojos que van a aumentar la hematocritos en 3% y la hemoglobina en 1 gramo en una persona promedio de 70 kilos. En plaquetas podemos hablar de la plaquetoféresis, en el cual es un aumento del recuento de plaquetas de 30 a 50.000 por litro. Plasma fresco congelado en una dosis de 10 a 15 mililitros por kilo en paciente aumentaría el 20% de los factores de coagulación. Entonces, si bien ha sido dentro de todo el tratar de exponer la introducción, la fisiología, el abordaje, la clasificación y sobre todo cómo sería el manejo en un paciente con choque hemorrágico, hay ciertas conclusiones a las cuales se deben llegar. El choque hemorrágico es una causa importante de muerte y discapacidad, no solo en el Perú, en todo el mundo en general, y el logro de una hemostasia definitiva, comenzando con la atención prehospitalaria adecuada y de calidad, hace posible la supervivencia de los pacientes con shock masivo, con choque hemorrágico masivo. Se debe conocer de forma fiable y en tiempo real la reserva circulatoria cardíaca que presenta un paciente. Y obviamente va a sumar en la mortalidad o morbilidad el tiempo transcurrido que se desde el abordaje hasta la atención final. Muchas gracias.